Seguimos con el problema en el que a partir de datos sobre el movimiento de una masa estamos determinando parámetros como el pseudoperíodo, el coeficiente de amortiguamiento, etc. Antes de pasar a otro problema, quería remarcarles lo siguiente. Fíjense, es muy interesante cómo determinamos el valor de gamma. Fíjense qué datos necesitamos. Necesitamos solamente dos posiciones máximas y el intervalo de tiempo que transcurrió entre esas dos posiciones máximas. Fíjense que ni siquiera necesitaría conocer todos los datos que me da este gráfico. No necesitaría conocer la posición en función del tiempo en todo instante. Imagínense en el laboratorio. Pongo a oscilar la masa, mido dos posiciones extremas, solo viendo la posición máxima hacia abajo o hacia arriba a la que llegó, y midiendo el intervalo de tiempo entre esas dos posiciones, ya podría despejar el valor de gamma. Esto lo hubiéramos hecho así en el laboratorio. Pero pensemos en la vida real. A partir de tengo vibrando un edificio, y a partir de conocer dos posiciones extremas y el tiempo transcurrido entre ellas, ya puedo determinar el coeficiente de amortiguamiento. Ya les he remarcado la importancia de conocer la frecuencia propia omega 0 para un oscilador. Les dije que ese es el parámetro más importante. Bueno, el siguiente parámetro en orden de importancia es este factor de amortiguamiento y es bastante difícil de determinar. Fíjense que de esta manera, a partir de esta simple ecuación que estuvimos viendo acá, encontramos una manera de llegar a obtener este valor del coeficiente de amortiguamiento y fíjense que resulta algo bastante sencillo. Pasamos a otro problema. El problema 12 se refiere a la energía de un oscilador débilmente amortiguado. Dice, suponiendo que el amortiguamiento es muy débil, calcular las expresiones aproximadas para la velocidad y la aceleración de la partícula. Fíjense, estamos hablando de un caso ahora en el que gamma no es solo menor que 2 omega 0, sino que es mucho menor. Eso es lo que simbolizan esos dos signitos en este caso. Van a encontrar que muchas veces en el discurso le llamamos subamortiguado al caso en el que gamma es menor que 2 omega 0 y así débilmente amortiguado o muy débilmente amortiguado a estos casos. Antes de seguir adelante les pregunto, ¿qué significa esto que gamma sea menor que 2 omega 0? Si pongo los valores 0,2 para gamma y 10 para omega 0, no van a tener duda en que gamma es menor que 2 omega 0. Pero si pongo valores que estén más cerca, ¿cuándo puedo decir que es menor o que es mucho menor? Ahí va a intervenir mucho el criterio y el grado de precisión con que estemos trabajando. Les adelanto una aproximación. Si gamma resulta de un orden de magnitud menor que 2 omega 0, ya podré considerar que es mucho menor. Por ejemplo, 0,2 y 2, o sea, si omega 0 valiera 1, 2 omega 0 vale 2, si gamma vale 0,2 y 2 omega 0 vale 2, digo muy débilmente amortiguado. Les dejo pensando el grado de aproximación que resultaría, cuándo considerarlo que sí y cuándo considerarlo que no. Bueno, aclarado ese punto de qué entendemos por mucho menor, sigamos adelante. Lo primero que nos pedían entonces es calcular una expresión aproximada para la velocidad y la aceleración de la partícula. Les dejo escrito acá solo para la velocidad, la aceleración, háganla ustedes. Estoy en un caso subamortiguado, tengo en el primer renglón la expresión de posición en función del tiempo. ¿Qué quiere decir o qué cambios va a haber cuando gamma sea mucho menor que 2 omega 0? Y, por ejemplo, va a querer decir que omega 1 y omega 0 van a ser prácticamente iguales.
Entonces eso es lo que escribí acá. En vez de coseno de omega 1 t, directamente coseno de omega 0 t. Para tener el valor de la velocidad a partir de la posición, ¿qué hago? Derivo. Entonces tengo un producto de dos funciones, me queda la derivada de la primera por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Hasta ahí estamos? Miren lo que hago en este otro renglón. Multiplico y divido por omega 0. Está remarcado en rojo. Entonces, en este segundo término, acá me aparece un 1. Pero en este primer término, ¿qué me queda? Gamma dividido omega 0. Y como dijimos que gamma es mucho más chiquito que omega 0, este cociente, gamma sobre omega 0, se parece a 0. Y este primer término lo puedo despreciar. Entonces, ¿cómo me queda en forma aproximada la expresión de la velocidad? La tienen en este renglón. Me queda con un solo factor. ¿De acuerdo? Ahora nos piden calcular el valor medio en un periodo de la energía cinética y potencial de la partícula. Fíjense, cuando conozco la velocidad, puedo escribir la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La única aclaración que voy a hacer es que omega 0 cuadrado por la masa es igual a la constante K, por la propia definición de omega 0 cuadrado. Entonces escribí esta energía cinética como 1/2 de K a cuadrado E a la menos gamma T seno cuadrado de omega 0T más phi. La repetimos en este primer renglón. Lo que nos pedía calcular el problema era el valor medio de esa energía cinética. Valor medio lo vamos a representar normalmente así entre corchetes. Nos decía valor medio en un periodo. Entonces tengo que integrar toda la energía cinética desarrollada en un periodo, o sea, entre T y T más el periodo, un T genérico, de esa energía cinética. Este valor medio es una especie de promedio en el tiempo, por eso divido por 1 sobre el periodo. Reemplazo la energía cinética y ahora otra aclaración que decía en el enunciado. Fíjense, me queda a cuadrado por E a la menos gamma T. Esta es la función amplitud que les mencioné en el video de teoría al cuadrado. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? Nos dice, teniendo en cuenta que gamma es muy chiquito, lo que puedo pensar también es que en un periodo la amplitud cambia poco. Repito, como el amortiguamiento es muy bajo, en un solo periodo lo que haya cambiado la amplitud va a ser muy poquito. Entonces la saco de la integral como una constante. ¿Es constante? En forma precisa, no. Pero en este caso de muy poco amortiguamiento, en un periodo o en un número relativamente pequeño de periodos, no va a haber cambiado tanto la amplitud. Entonces fíjense que con esa consideración de que la amplitud es constante, me queda directamente el valor medio de la función seno cuadrado. El valor medio de la función seno cuadrado es 1/2. Lo dejo para que lo revisen eventualmente si no se lo acuerdan. Entonces, ¿cuál es el valor medio de la energía cinética? El 1/2, este 1/2 que viene del valor medio de la función seno cuadrado, por 1/2 de K por el parámetro A al cuadrado por E a la menos gamma T. A este 1/2 de K por A cuadrado lo podemos llamar E sub 0. Ahora vamos a ver por qué. De igual manera, podría calcular el valor medio de la energía potencial. Primero escribimos la energía potencial, 1/2 de K por X al cuadrado, 1/2 de K por X al cuadrado. El valor medio, haciendo una cuenta muy similar, me va a quedar también 1/2 de K por A cuadrado, E a la menos gamma T, y este 1/2 que viene del valor medio de la función coseno cuadrado.
Entonces ya tenemos el valor medio de la energía cinética y de la energía potencial. Volvemos para atrás. ¿Ven que es el mismo? El valor medio de la energía cinética y de la energía potencial. Si quiero ahora encontrar lo que me pide el problema en el apartado B, el valor medio de la energía total, ¿cómo puedo hacer? Esta energía total, el valor medio de la energía total, va a ser 1 medio de K a cuadrado por E a la menos gamma T, porque es esta misma multiplicada por 2. Ojo, esta expresión solo es válida para el caso que estuvimos analizando, caso débilmente amortiguado, con gamma mucho menor que 2 omega 0. ¿De acuerdo? Fíjense el problema 13. Se refiere a la aplicación de esta expresión. Dice, un oscilador amortiguado pierde el 2% de su energía durante cada ciclo. ¿Cuántos ciclos transcurren antes de que se disipe la mitad de su energía? Fíjense, la energía se pierde a razón de un 2% en cada ciclo. Es decir, que cuando haya transcurrido un periodo, cuando haya transcurrido un ciclo, la energía que me queda es 0,98 de la inicial. ¿Por qué? Porque perdió un 2% en ese primer ciclo. Fíjense que se cancela el sub 0 y llego a una relación que me dice que menos gamma por el periodo vale 0,98. Acuérdense que aplico la función inversa a la exponencial, es el logaritmo, acá me queda menos gamma por el periodo, igual al logaritmo de 0,98, que es menos 0,02. Resulta que yo no sé cuánto vale el periodo, pero sé que menos gamma por el periodo vale esto. Me preguntan, por otro lado, cuántos periodos van a transcurrir antes de que disipe la mitad de su energía. Escribo eso. Quiero conocer el número n de periodos que van a transcurrir hasta que la energía sea la mitad del valor. ¿Cuándo la energía va a tener la mitad del valor? Cuando el decaimiento se cumpla con esta relación. De nuevo, cancelo las E sub 0, fíjense que tampoco necesito conocerla, entonces sé que 0,5 es igual a E a la menos gamma por NT ahora. De la misma manera, despejo gamma por NT y resulta 0,69. De la misma manera que antes despejé aplicando la inversa de la función exponencial acá, ¿no? Entonces ahora divido estas dos expresiones miembro a miembro y llego a que el número n de periodos que van a transcurrir antes de que la energía disminuya a la mitad para este oscilador va a ser de 35. 35 periodos van a transcurrir antes que la energía caiga a la mitad. Fíjense, me pregunta también el factor de calidad Q. Bueno, Q se aproxima, es del orden de 9 veces este tiempo que transcurre hasta que la energía cae a la mitad. Fíjense entonces que en este caso Q me quedó 315. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el video de teoría? Este factor de calidad, un factor de calidad alto indica que transcurren muchos periodos antes que quede detenido, por ejemplo, en la posición de equilibrio. Entonces, este número grande de periodos, siempre grande, chico, todo entre comillas en términos relativos, pero un número grande para este factor de calidad que deriva de un número grande de periodos hasta que la energía caiga a la mitad de su valor, es un indicativo justamente de que el amortiguamiento es muy, muy bajito. Seguimos en otro video.